sin ir más lejos, tenés gente que hasta te pide cosas totalmente ilegales, ¿no? Pero ahí ya sería otra discusión del estilo, no, bueno, hay una ética profesional que a mí me impide seguir adelante con tu requerimiento, pero bueno. Sí, o sea, está la ley, la ética y los valores, digamos, pero la verdad depende mucho de la actitud que vos quieras tomar. Si venís y me pedís un café con anchoa, te digo que no. Me pedís otro café con anchoa, te digo que no. La tercera vez, pagámelo por adelantado y decime cuánta querés de azúcar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pojo y Nada, un programa donde hablamos de programación. Yo soy Pablo, estoy acá con Gisela, Nicolás y Alfredo, y en este programa les vamos a hablar de algo que podríamos intitular mal pero acostumbrado, que es la diferencia entre empezar un proyecto de cero y sumarse a uno ya empezado. Vamos a ver por qué a veces cuando entramos a un proyecto sentimos que está todo mal y por qué cuando estamos en un proyecto no nos damos cuenta de las cosas que se van sumando y que van haciendo mal. Sin mucho más preámbulo, vamos a eso. Bueno, entonces vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuál sería la mayor diferencia entre empezar un proyecto de cero y sumarse a uno ya empezado? Para mí, empezar un proyecto desde cero siempre es mucho más desafiante en muchos sentidos. Tienes muchas cosas que decidir. Al meterte en un proyecto ya empezado, ya hay decisiones que son, no sé, de arquitectura, de lenguaje, cómo estructuramos esta aplicación, cómo hacemos el backend, cómo hacemos el frontend, cómo se resuelve cada uno de los endpoints, cómo creamos cada nueva pantalla, cuáles son los lenguajes de programación que utilizamos, cuáles son los frameworks que utilizamos adentro de esos lenguajes. Hay como muchas decisiones para tomar, digamos, al principio. Claro, hay un montón de decisiones que ya están tomadas. Entonces vos te metes al proyecto, si es un proyecto que ya está empezado, y alguien te dice, los jueves comiteamos, no, los jueves pusheamos, hacemos un release, fíjate que tenés que agarrar un issue que está acá en Ya la frase tal día pusheamos es tan perturbadora, las cosas que habrás visto. No fue tan mal. Pero bueno, básicamente eso yo veo que es como una gran ventaja de meterte en un proyecto ya empezado. Bueno, pero ojo, porque vos podés tener que empezar un proyecto, pero podés no tener la capacidad para tomar esas decisiones. O sea, más de una vez me ha caído de, bueno, hay que hacer esto en tal tecnología, tiene que estar para el lunes. Dale. Empezar el proyecto no necesariamente implica tener el control del proyecto. Eso es cierto. Digamos, una de las principales ventajas de empezar un proyecto de cero supuestamente es que tiene como esa sensación de algo lindo que uno puede empezar a hacer y tomar todas las decisiones y probar cosas y sentir a su vez que no estás limitado por un montón de cosas, pero muchas veces no es así, sino que las decisiones vienen ya tomadas y a veces no son buenas decisiones o no están del todo justificadas o vienen por un lado que uno no le gusta. O sea, por ejemplo, decidirse por una tecnología porque las personas que van a participar en ese proyecto conocen esa tecnología y quizás no necesariamente es la que más te gusta, pero sin embargo eso está ahí. Para mí hay varias diferencias, son dos universos completamente distintos, empezar algo de la nada que sumarte a algo que ya está. Y una de las cosas que para mí cambia mucho o que cuesta más es justamente hablar de esto de qué tanto te involucras con el proyecto. Y cuando lo arrancás de cero, al menos para mí me resulta más sencillo estar realmente involucrada, ¿no? Más que comprometida. Por ahí para que quede más claro lo que me refiero con estar involucrado o comprometido. ¿Escucharon el chiste que se usa mucho en metodologías ágiles, donde se ponen un restaurante juntos, una gallina y un chanchito, donde deciden que van a servir de desayuno huevos con tocino? Entonces como que ahí de golpe el chanchito le dice a la gallina todo bien, vos estás comprometido, pero yo estoy involucrado, ¿no? Como tratando de ir un nivel más allá. Claro. Igual es como una diferencia sutil, digamos.
¿O es algo muy... Para el chancho no. Para el chancho no es cierto. Bueno, eso puede tener sentido. La persona que está involucrada probablemente sienta las cosas con muchísimo más intensidad que la persona que está solo comprometida, digamos. Cuando estás entrando a un proyecto nuevo, cuando estás entrando a un proyecto que ya está hecho, que hay que seguir modificando, que hay que seguir mejorando, arreglar bugs, lo que vos necesitas, siempre vas a tener una persona que sea como la que esté más involucrada en todo, de la cual realmente quiera que todo vaya para adelante. Y cuando sos alguien nuevo en el proyecto, muy probablemente no sos esa persona. No, sos una persona que por ahí podés estar comprometido con el objetivo, y por más que sean las 6 de la tarde y te haya terminado el horario laboral, vos te vas a seguir pensando, diciendo, bueno, pero mañana voy a hacer tal cosa, mañana vamos a cerrar este pull request y vamos a hacer este refactor porque es muy importante que lo sigamos para adelante. Cuando el proyecto está empezado, medio que te sentís un poco en offside, ¿no? Cuando empezás, porque... Iba a proponer que en realidad, en mi experiencia, no me siento tan identificado con eso que decía Alf necesariamente, de que ser nuevo en el proyecto viene directamente relacionado a un bajo grado de compromiso. Eso sí lo siento como cuando uno es nuevo en el proyecto, pero cuando uno es medio junior también, el que uno entra y le tienen que explicar las cosas y tiene que hacer un ramp y pelota, pero también está la modalidad de grupo comando, de que te acaban de vender a un proyecto incendiado y tu trabajo consiste en que esto salga adelante. Y en esos escenarios muchas veces es con un equipo local o con una empresa anterior que ya había trabajado en el desarrollo, que medio se está yendo, entonces le chupa todo un huevo, y a vos como que te cae encima el peso de tener que llevar el proyecto, y ahí cuando el sueldo depende de que el proyecto salga adelante, es más fácil involucrarse. Sin embargo, yo también digo que estuve en muchos proyectos en donde a todos los involucrados les chupaba un huevo el proyecto. No necesariamente siempre hay una persona tratando de empujar el proyecto, a veces son solamente 4 o 5 personas corriendo en círculos y empujándose entre ellos. Con lo cual, yo tengo más asociada la idea de comprometerse con un proyecto a que en algún nivel por afuera de lo profesional a vos te importe. Una cosa es el interés profesional básico de, no sé, hacer tu trabajo, ¿no? Que tener algún grado de orgullo con respecto a lo que vas a hacer. Y por el otro lado está el tema de que te importe una mierda que este proyecto tenga éxito o no. Incluso me ha pasado de trabajar en proyectos que hubiera preferido que no salgan. Sí, éticamente dudosos, digamos. Yo he estado en algunos. A mí lo que me pasa es que, o sea, lo que más odio de los proyectos, y siempre es más fácil ver, o sea, los errores del otro, obvio, que los errores propios, y cuando uno arranca de cero es más difícil de darse cuenta que los estás cometiendo, es justamente el problema de que no dejo de verle la deuda técnica a lo que sea que me estoy sumando, ¿no? Entonces, como que esto de la deuda técnica es lo que más me cuesta y la barrera que más tengo que romper para entenderla y todo, para pasar de estar comprometida a estar más involucrada. Trabajo con un profesional increíble que se llama Nico Pérez Santoro y tiene unas frases increíbles para generar para la vida, pero en especial para definir deuda técnica. Hace poquito tiró una de esas bombas que me quedó grabada, que Nico lo que dice es: acumular deuda técnica es como estar en la cocina de un restaurante y decidir no lavar los platos porque tengo que sacar más comida. Eso funciona, pero no funciona. Muy bueno. Sí, lo brillante creo yo de todo eso es que, de esa analogía, es que justamente una de las cosas que pasa con la deuda técnica es que muy pocas veces te das cuenta de los problemas que te puede llegar a traer en el momento en que la contraes, digamos, sino que en general aparece más adelante el problema de la deuda técnica. Y quizás ahí es donde uno puede entender por qué cuando uno entra a un proyecto nuevo, mejor dicho, un proyecto ya existente,
se choca con esa deuda técnica, porque justamente el proyecto tiene una historia de ir avanzando sin que uno esté, y esa deuda técnica de repente se hace evidente, digamos. Se llama deuda técnica no por casualidad, ¿no? O sea, es la gracia de las deudas es que mientras más tiempo pasa, más difíciles son de pagar, o supuestamente porque acumulan intereses. La deuda técnica pasa muy parecido. Sí, no, igual, o sea, allí se había dicho que esto afectaba, que la deuda técnica afectaba directamente a una persona nueva en el proyecto. Honestamente, nunca me lo había puesto a pensar así. Pero es cierto, cuando vos entras a un proyecto y las cosas están decididas de forma extraña, si no sé nada, bueno, tengo que agregar una pantalla. Bueno, ¿qué hago? Y, qué sé yo, creo un archivo y escribo el código de la pantalla, ¿no? Y no, porque la decisión que tomamos al agregar una pantalla tenías que tocar el archivo que se llama router y además estos otros 3 archivos, porque tenemos una compilación de mierda en la que hay que decirle qué archivo tiene que compilar uno por uno. Me olvidé de decirte que tenés que hacer todo esto. Una deuda técnica te jode al ingresar a un proyecto. Sí, son el tipo de cosas que las personas que ya estaban en el proyecto se terminan acostumbrando, por decirlo de una manera, ¿no? Ese es otro de los peligros de este tipo de cosas, y es cuando uno está en un proyecto durante mucho tiempo, o mismo es un proyecto de cero, que un poco justamente uno está involucrado, a veces le duele escuchar que ciertas cosas están mal hechas y hay que hacerlas mejor. O no necesariamente es que le duele, pero es como que estás tan involucrado con que el proyecto salga que te acostumbras a estas cosas malas y no te dejan de parecer tan graves. Yo he estado bastante en esa situación y creo que también esa es una de las diferencias de empezar un proyecto de cero y sumarte a uno ya empezado. No, pero una cosa es entender la causa de esas decisiones y otra cosa es hacerse amigo de ellas. O sea, de hecho, yo estaría dispuesto a decir que es imposible hacer un sistema libre de deuda técnica. Acumular deuda técnica forma parte de tomar decisiones. Ningún sistema es perfecto, todo tiende a la entropía, entonces es inevitable que tarde o temprano alguna construcción que vos hagas te genere algo mejorable. Todo sistema es mejorable y esa potencial de mejora es la deuda técnica. Entonces yo no compro que una persona que trabajó mucho tiempo en un sistema eventualmente se encariñe con su deuda técnica. Eso es síndrome de Estocolmo. En todo caso, cualquier sistema a medida que va evolucionando va acumulando deuda técnica y sea por eso o sea por la complejidad del sistema, a una persona que entra al proyecto le cuesta. Pero también uno debería ser capaz de entender la razón de esa deuda técnica. Esto lo hicimos porque tal o cual cosa, no me arrepiento, pero entiendo que esto es una cagada y hay que modificarlo. Sí, bueno, el punto es si uno llega a esa parte en donde dice hay que modificarlo. A mí me ha pasado, de hecho me declaro culpable de esto, no digo que uno se encariña con su deuda técnica, pero se acostumbra. Llega un momento en donde uno dice, sí, esto es una mierda, pero la verdad que no vale la pena cambiarlo porque ya estoy acostumbrado, yo sé que, bueno, está bien, esto es algo que tengo que hacer de memoria, pero que me retrasa cada tanto cuando hago X cosa, entonces dice, bueno, no vale la pena arreglarlo porque arreglarlo llevaría mucho tiempo y lo que sea. A veces cuando uno hace eso no tiene en cuenta que justamente si se involucra a alguien nuevo en el proyecto, a esa persona sí le va a joder mucho esa deuda técnica. El peligro de acumular ventanas rotas, ¿no? De cómo en la medida en la que hay alguna cosita discutible en el sistema, de pronto eso se puede volver parte de la cultura de la organización o de la gente que está desarrollando, y a veces es difícil distinguir lo que uno consideraría una mala práctica en privado de lo que las otras personas aceptarían. En algunos proyectos uno capaz siente que con respecto a cómo él hubiera programado las cosas está trabajando de forma inferior o que está haciendo algunas cosas mal porque se las pidieron. Mal o no mal, pero ponele algo que en un proyecto puede ser una deuda técnica, que es eliminar los puntos y comas de JavaScript viejo. Puede pasar por un linter y mejorar, actualizar los estilos de archivos viejos de código. En otra empresa es la norma de, bueno, que acá estamos usando, en este proyecto estamos usando punto y coma en todos los archivos. Entonces vos tenés que formar un criterio de qué cosas acá son deuda técnica y qué cosas no, porque no es una definición universal.
Y en esa ambigüedad también uno agarra y dice, bueno, y ya que estamos haciendo esto, voy a repetir código. No voy a poner este test, porque acá no están poniendo test. En la movida de acostumbrarte a la cultura, bueno, ¿y acá qué estamos haciendo? Estamos haciendo todo mal, y bueno, no voy a venir yo como un boludo a romper, no voy a hacer una apropiación cultural. No, pero quizás eso también tiene que ver justamente con los estadios y los momentos que uno va pasando. Yo en particular odio mucho, muy fuerte a la gente que entra a un proyecto de años y sin siquiera terminar de entender nada, absolutamente nada, ya empieza a bombardear con de todo, justamente decía hacer, como dice Nico, esto de la apropiación cultural del proyecto. Está todo mal, es como, bueno, no sé, qué sé yo. O sea, permitite dudar, este es un producto que vive hace 5 años, tiene tantos clientes activos y todo. Permitite dudar un poco, quizás tenés razón, pero arrancar así con todo es como un poco fuerte. Y de hecho mismo del concepto de deuda técnica lo explica muy bien Ward Cunningham cuando lo acuña el término, y es justamente de, bueno, es imposible no acumular deuda, pero el problema de la deuda es entender en qué momento hay que pagar intereses, porque si no viene y todo, digamos, solo empeora, ¿no? Es pagar el mínimo de la tarjeta de crédito y eso no lo tenés que hacer. Bueno, para mí, una cultura de desarrollo que tiene en cuenta estas ventajas y desventajas, lo que hace es, te acostumbras a tomar las decisiones, creo que hasta, iba a decir semanalmente, pero creo que hasta diario. O sea, que esto que está mal hecho y sobre lo que voy a tener que trabajar probablemente entre hoy y mañana, no me voy a tomar medio día en hacer este refactor, y lo cambias ese código que está mal. Sobre todo después también tiene que ver con el grado de conocimiento que vos tengas de tu capacidad para hacer ese refactor, de que entiendas un poco cuánto te va a llevar y decís, bueno, esto me va a llevar 2 días, pero voy a ser feliz el resto de mi año. Entonces me tomo esos 2 días y hago ese refactor y lo cierro. Eso funciona bien cuando hay elementos fáciles de identificar, cuando en general vos estás satisfecho con cómo viene el código, pero tratá de entrar en un proyecto legacy, migrado de NBS, está todo hecho mierda, tratá de entrar en una casa incendiada y ponerte a acomodar los cuadros. No funciona, ¿sabes? Pero mirá, ahora la casa está un poco mejor. Sí, es cierto, está un poco mejor, pero son las 8 de la noche y no hicimos nada. Es complicado. Es más, nosotros en algunos trabajos decíamos en broma que tendríamos que tener 2 salarios diferentes, o mejor dicho, 2 precios diferentes para con un cliente, que es, uno es para ir y ser un profesional, y el otro es para ir y hacer lo que él quiere que hagas, que no necesariamente son lo mismo. A veces tenés clientes que te dicen, no, pero vos vení y decime cómo hay que hacer las cosas, porque nosotros queremos aprovechar tu expertise y queremos... Y después vos decís, che, estás metiendo los dedos en el enchufe. Y él dice, no, pero esto hay que hacerlo así, porque es muy importante. Y voy a decir, si me pagás lo suficiente, tenés razón. Más o menos, es un poco la metáfora de café con anchoas, ¿no? De justamente vos tenés un cliente que viene y te dice, yo quiero un café con anchoas. Y vos decís, no, vos no querés un café con anchoas, ya sabemos lo que va a pasar, ya sabemos cómo se llevan las cosas. Y bueno, sí, a veces tenés gente como que no está dispuesta a escuchar la opinión de esto, no va a pasar. O incluso, bueno, sin ir más lejos, tenés gente que hasta te pide cosas totalmente ilegales, ¿no? Pero ahí ya sería otra discusión del estilo, no, bueno, hay una ética profesional que a mí me impide seguir adelante con tu requerimiento, pero bueno. Sí, o sea, está la ley, la ética y los valores, digamos, pero la verdad depende mucho de la actitud que vos quieras tomar. Si venís y me pedís un café con anchoa, te digo que no. Me pedís otro café con anchoa, te digo que no. La tercera vez, pagámelo por adelantado y decime cuánta querés de azúcar. Bueno, pero cuando hablamos a veces de esas cosas que piden el cliente, e incluso a veces otros compañeros de equipo que trabajan de una forma, digamos, no de la mejor manera, o sea, y que eso incurre en deuda técnica, no es una deuda técnica, si se quiere, buena, digamos, o sea, es como justamente pedirle un préstamo al Fondo Monetario Internacional para financiar la fuga. Y sin embargo, lo interesante de todo eso es que aún así esa deuda después hay que pagarla. O sea, a pesar de que sea como entre comillas deuda legítima, no se puede defaultear, por decirlo de una manera. Y sí, a mí me ha pasado de entrar a proyectos en donde la sensación era que había personas que tomaban decisiones que de repente afectaban a
todas las personas que estaban participando en ese proyecto y que después todas esas personas tenían que ir atrás cubriendo los baches de esas decisiones. No es nada placentero. Sí, a mí me da la sensación que muchas veces es un poco difícil encontrarse con eso que te dicen, viste, vos te acercás y vos decís, che, ¿por qué está esto hecho así? Porque no tuvimos tiempo. Y eso sí te diste cuenta, porque si no te diste cuenta estás sufriendo esa decisión al entrar. Y la pregunta es, ¿qué haces? ¿Te la pones a arreglar ahora? ¿Cuándo te la pones a arreglar? ¿Cuándo se arregla la deuda técnica? ¿Cuándo se paga? ¿Cómo sabes que está bien pagarlo? También es algo que me persigue por las noches. Entiendo que también hay una cultura de desarrollo que intenta trabajar un poco para pagar esa deuda, además de la construcción de features más dura, digamos. Nada, yo estoy metiéndome en este tema recién ahora en mi vida, por decirlo de alguna forma. Soy el más newbie y me está pasando que tengo la ventaja de estar en un equipo en el que la gente tiene ganas de hacerlo y me da la sensación de que es un gran momento para construir ese criterio de cómo se labura para que el sistema sea algo lindo, incluso para los que no les tocó pensarlo desde cero como nosotros, digamos. Sí, para mí eso que justamente estás comentando, algo que podemos relacionar sobre esto de las decisiones que otros toman y las cosas que uno pasa, es justamente una de las grandes diferencias que en abstracto tiene un proyecto empezado de cero que un proyecto ya arrancado, ¿no? Los grados de libertad, ¿no? Y qué es lo que yo sí puedo elegir o no elegir cuando estoy en un proyecto. Alf lo menciona un poquito al principio, ¿no? Pero justamente esto de pensar todas las dimensiones que tiene el proyecto y qué cosas están fijas y qué cosas no. Usualmente un proyecto de cero hay muchas más decisiones liberadas que otras. Sí, es todo un balance que uno tiene que ir haciendo y ir ajustando con el tiempo. O sea, como se mencionó antes, no existe hacer un proyecto sin deuda técnica y, digamos, hay una serie de dimensiones de los proyectos que son, por decirlo de una manera, contrapuestas. O sea, hay un triángulo muy famoso que es el alcance, tiempo y costo, que es básicamente cuánto... O sea, si yo dejo fija una de esas variables, tengo que agarrar y ponerme a tocar las otras, digamos. O sea, si yo tengo un alcance fijo, el tiempo y el costo los voy a tener que ir ajustando para poder llegar a cubrir ese alcance. O sea, obviamente voy a necesitar más tiempo y voy a necesitar más dinero. Y una de las cosas que hace la deuda técnica es, en cierta manera, incrementar el costo del desarrollo, por decirlo de una manera. Entonces, hacer el mismo alcance me lleva más tiempo. Como que a medida que va pasando el tiempo, en un proyecto que va acumulando deuda técnica, va cambiando las dimensiones. Sí, yo puedo ver eso, pero cuidado con la forma geométrica, porque siempre que te venden una forma geométrica también te están tratando de cagar en algún nivel. Entonces, no es álgebra, no es cierto que la deuda técnica sube el costo de desarrollar nuevos features. A veces tenés deuda técnica en módulos que no vas a volver a tocar nunca más. Con lo cual, esa deuda casi que sí se puede defaultear hasta que llegue el momento de cambiar eso. Pero también lo que hay que considerar es que en una comunidad especialmente obsesiva como es la nuestra, muchas veces se dibuja como deuda técnica cosas que son caprichos. Dice, a mí me gustaría hacer esto de esta forma, entonces necesito que me asignen 6 semanas para tabular las cosas como yo quiero. Que por supuesto es una estupidez, ¿no? Porque podés aplicar un corrector automático, pero no hay ninguna configuración porque es la que él quiere. En algún punto también hay que entender que la deuda técnica también crece. La deuda técnica crece de donde había algo bueno, solo con el pasar del tiempo. Cambian las modas, cambian las opiniones con respecto a ciertas cosas, aparecen nuevas herramientas que dejan mal vistas a lo que ayer estaba bien. Es como decir abuelo Simpson. Lo que antes no era deuda técnica, ahora es deuda técnica y te va a pasar a ti. Y el punto para mí es que si vos no considerás que parte de lo que se entiende como deuda técnica es también una cuestión de gustos, y no considerás que una persona nueva que se una al proyecto, si no es una persona que tiene tipo la hoja en blanco, si no es un junior absoluto que está dispuesto a aceptar cualquier cosa que le digas, también tiene sus propios preconceptos, sus propias posturas con respecto a determinadas construcciones,
podés caer en la falsa idea de que realmente existe algo denominado la deuda técnica y que en algún momento lo vas a poder terminar. Nunca lo vas a poder terminar. No quiero caer en que la deuda no se paga, se administra, pero la deuda técnica un poco que en algún punto tenés que aprender a vivir con ella, porque a veces tenés que llegar a fechas y a veces lo haces simplemente porque no hay una alternativa mejor. No es porque, me apuraron, entonces no pude hacerlo bien. A veces lo que pasa es que vos tenés que introducir un problema porque las únicas 3 formas de solucionar esto son problemáticas. Y vos solo comprás qué problema querés poner. Bueno, a mí me gusta lo que dice Nico, ¿no? Y un poco llevaba a una pregunta que me disparó pero hablamos tanto de deuda técnica, de los proyectos nuevos y los proyectos existentes. ¿Qué onda? ¿Un proyecto nuevo no tiene deuda técnica? La verdad es que a mí me parece que eso, justamente mi opinión, es que lo que te pasa es que en el proyecto nuevo hay muchas cosas por decidirse, la deuda es enorme, solo que la estás gestionando vos sos el responsable de todo. Y a mí me gusta mucho esa frase, es así lo que decía Nico recién, sí me animo a decir, con la deuda técnica lo que se puede hacer es gestionarla. Es como pensar que un programa está terminado, los programas no están terminados, o sea, siempre va a haber algo que quieran hacerle, siempre va a haber algo que le quieran agregar, siempre va a haber algo a sacarle. Entonces, como justamente el hecho de pensar que en un momento estar codeando y después dijiste, terminó de codear y vio que era hermoso y lo terminó. No, eso no funciona. A lo sumo lo que pasó es que vio que se quedó sin presupuesto y ya no había más plata, luego entonces no siguió haciendo commits. Pero eso no significa que el producto, la pieza de software, esté terminada, ¿no? ¿Ustedes qué opinan en su experiencia, ¿no? ¿Qué les pasa con esto de la deuda técnica en los proyectos nuevos? ¿Que en un proyecto nuevo no hay? No, sí, en un proyecto nuevo estoy convencido de que se toma la deuda técnica, pero justamente el tema es, se toma, o sea, no es que la estás pagando todavía. En los proyectos nuevos no la sentís tanto porque no la estás pagando. Es como, bueno, sí, en el momento en que tomaste esa deuda, no sentís las consecuencias. Lo que sí pasa también es que muchas veces al empezar un proyecto nuevo uno no se da cuenta de las consecuencias de ciertas decisiones que va tomando, porque es realmente muy difícil saberlo. O sea, siempre en los proyectos nuevos hay mucho de futurología. Vos tenés ciertas decisiones y todas tienen cierto problema, pero vos las tomás haciendo una adivinanza de cómo creés que va a evolucionar el software y cómo creés que van a evolucionar los requerimientos. Me ha pasado en varios proyectos de decisiones que yo tomé sin pensar demasiado, porque justamente pensé que no eran muy importantes, que después vienen y condenan un proyecto a costos enormes, y justamente por la imprevisibilidad. O sea, y ahí es donde uno dice, bueno, no me arrepiento de haber tomado esta deuda. O sea, en el momento esa fue la decisión que pude tomar y fue lo que me permitió avanzar con el proyecto. Ahora, bueno, o sea, lo que pasa muchas veces es que después no se toma el tiempo para lidiar con eso. Y eso es lo que está mal, digamos. Una vez que te das cuenta del problema, estaría bueno lidiar con ese problema lo más rápido posible. Bueno, hablando de entrar en un proyecto nuevo, ¿no? ¿Qué pasa cuando entras en un proyecto nuevo donde todo el mundo está re manija, donde todo el mundo tiene la camiseta repuesta y todo el mundo hace cosas como quedarse en laburo hasta las 9 de la noche y ir con su bebé de 6 meses en una pechera a trabajar, que son cosas que están abiertamente mal, pero vos caes en un proyecto nuevo y decís, no, bueno, esta es la cultura de trabajo del lugar, así que quédate acá hasta las 9 y te traemos galletitas con manteca. Es muy fácil explotar esa presión, sobre todo cuando vos tenés ganas de mantenerte en ese área de trabajo, te interesa el proyecto, algo es muy fácil que vengan y te aprieten por ese lado, pero sinceramente si querías a alguien que se ponga la camiseta hubieras contratado un modelo. No me parece bien ser irresponsable, no me parece bien ser negligente, pero la idea de voy a perjudicar mi vida personal para que este feature de mierda que es el N+1 salga bien, es algo que abandoné con mi pelo. A mí también me suena medio artificial, honestamente. Cuando me hablan de ownership,
y de un montón de gerentes queriendo que yo haga ownership del proyecto porque se dieron cuenta que cuando uno tiene ganas de que avance, el proyecto avanza. Sí, ya lo sé, pero no sé. Esto que vos dijiste como un chiste, como hacerme partícipe de las ganancias, no me parece ningún chiste. O sea, si querés que yo te genere, que el proyecto sea mío y que yo quiera hacerlo como vos, porque me produce la misma ganancia, no sé, metete, o sea, hace que la empresa sea una empresa sin jefes, entre comillas, como es la empresa de Gise. Hace que todos pongamos tomar decisiones, que todos seamos partícipes de los fallos y de los aciertos y de las cosas que nos va bien. No sé, un montón de otras cosas que si te la pones a pensar, ni siquiera, o sea, la gente que toma esas decisiones ni siquiera está pensando en el ownership. Está pensando en, no sé, en una cosa un poco más, en hacerle la vida un poco más feliz a la gente con la que trabaja. Y para mí también un poquito pasa por ahí, no sé, hablar de las ventajas del ownership es alimentar a los gerentes que no saben cómo hacer para explotar a un montón de gente que igual... O sea, opino lo mismo que vos, perdón, Nico. Bueno, me pregunto dos cosas en realidad. Una es si alguna vez alguien entró a un proyecto ya empezado y dijo, esto está todo bien hecho. La verdad, de hecho, me pregunto si la definición de proyecto empezado no es que no tiene acumulada deuda técnica. Por Bolzano, en algún momento un proyecto nuevo pasa a ser un proyecto viejo. No sé en qué momento se da eso, pero muy probablemente está relacionado con la cantidad de decisiones con las que uno ya no está de acuerdo que acumula. Pero otra cosa que me pregunto es, ¿qué tanto grado hay en...? Porque siempre hablamos de la deuda técnica o de las decisiones tomadas como algo que se hace como a nuestro pesar o sin considerar algún factor. ¿Qué pasa con la deuda técnica que es tomada a propósito? O no sé si a propósito, pero tal vez por negligencia. Es decir, ¿sabes qué? Me chupo un huevo. Son las 5 de la tarde, me voy a mi casa. No digo que yo lo haga, pero estoy bastante convencido de haber trabajado con gente que les chupaba un huevo y eran las 5:30. Yo me declaro culpable de haber hecho eso alguna vez. No quizás con un nivel de negligencia criminal, pero sí con decir, este proyecto la verdad que ya no me importa, o me importa muy poco, voy a hacer lo mínimo indispensable como para decir que cumplí con mi trabajo, y lo mínimo indispensable implica esto. Bueno, acepto las consecuencias de esto, hago esto y listo, me lo saco de encima. No puedo decirlo con orgullo eso, pero tengo que reconocer que lo he hecho. Pero es un planteo interesante también pensar, porque es muy conocido el otro lado, ¿no? La postura desde, digamos, el cliente, la cosa que te exige que vos tenés que estar todo el tiempo interesado y comprometido con el proyecto. Y en algún punto, cuando uno cobra un sueldo de senior, a lo mejor eso es fácil, pero ¿qué pasa con el pibe el que las consultoras agarran y explotan y por 5 pesos lo tienen laburando 9 horas al día? ¿Hasta qué punto realmente él está atado por la obligación moral y ética y profesional de hacer todo siempre lo mejor que puede y dedicar sus horas de no dormir a pensar en cómo mejorar el proyecto? ¿Y hasta qué punto en realidad sos un hijo de puta y deberías contratar 6 personas más? Porque eso también introduce deuda técnica, eso también es un factor. Cuando vos mal estimás algo o le asignás una responsabilidad muy grande a alguien que no está preparado. No siempre la deuda técnica nace de malas decisiones de programación, digamos. Sí, a mí con esas cosas contadas me resuenan varias cosas. Por un lado me hace pensar una especie de algo medio que para mí tiende a la falacia, que es el hecho de pensar que simplemente porque te lo hizo un programador senior esto va a estar bien, o que la única manera de que las cosas salgan bien es tener programadores senior. Es como, esto no tiene caso base. O sea, si la única forma de que las cosas funcionen es que tengas a las personas más expertas haciendo las cosas, esa persona se va a morir, nadie va a estar capacitado. Y entonces hay que buscar un balance, de hecho, en el mundo ideal, y para mí eso también tiene que ver con gestionar más el equipo quizás que la deuda, es entender lo que vos podés hacer en el momento en el que estás. Entonces, si vos tenés un equipo de gente inexperta, tenés que hacer un montón de cosas que tienen que ver más con la parte metodológica, calculo yo, que es para empujarlos y llevarlos al nivel de expertise, y después tenés que ir encarando un montón de
digamos, de cambios que tienen que producirse en el sistema. Y independientemente de cuánto cobres o no cobres, yo creo que pasa de todo. Por el otro lado, me parece que romantizamos la idea de sentirnos tan involucrados en el proyecto a tal punto de que, no sé si en todas las industrias es igual, pero el nivel de burnout que manejamos en sistemas, el nivel de quemadez que manejamos es fuerte. A mí me ha pasado de decir, la verdad, yo quiero dejar este proyecto, no porque no me sienta involucrada, sino es que me siento tan involucrada que me está afectando a nivel personal, me está afectando en mi salud. O sea, yo necesito dejar esto porque me está haciendo mal. Entonces, eso es como ya te pasaste, ¿no? Te involucraste tanto que está mal. Sí, es realmente algo que pasa... Que uno se toma incluso personal ciertos proyectos. Y es raro porque uno habla de la idea de involucrarse como algo bueno e incluso ideal, por decirlo de una manera. Y en cierta manera es cierto que lleva a mejores resultados. Pero el problema es que si uno está involucrado con un proyecto y la salud de ese proyecto es mala por cuestiones varias, eso tiene efectos negativos. O sea, a mí me ha pasado de no poder dormir por situaciones particulares de un proyecto, incluso no necesariamente por haber trabajado horas extra. O sea, digamos, no es que de repente estuve manejando hasta las 12 de la noche trabajando y no, pasó algo, un suceso, hay algún problema que me tiene obsesionado y no lo puedo resolver, o al contrario, hay una persona que hizo algo que de repente me causó cierta emoción porque estoy demasiado involucrado y porque me importa mucho de repente determinado proyecto. Es difícil separar a veces, pero sin embargo lo interesante de todo esto es el involucramiento debería ser algo bueno. O sea, hay un concepto que se llama, que se invoca bastante, que es el concepto de ownership, ¿no? Que es esta idea de que uno es dueño del proyecto y que justamente como es dueño de ese proyecto le importa que llegue a buen puerto y se va a sentir orgulloso si el proyecto sale bien y se va a sentir contento si el proyecto sale bien y al contrario se va a sentir triste si el proyecto sale mal. Y se supone que eso es algo que uno no quiere lograr. Y bueno, volviendo al tema inicial, es algo que es mucho más difícil de lograr habitualmente en proyectos a los que uno se suma ya empezados que proyectos de cero, sobre todo por esta idea de hay un montón de decisiones que yo no tomé que me van a hacer infeliz, entonces justamente es insano tomar ownership e involucrarme. No, yo no soy el dueño del proyecto. El dueño del proyecto es ese que está en las Bahamas cagándose de risa mientras yo estoy acá programando como un boludo. Si soy el dueño del proyecto, quiero mi porcentaje del proyecto. A mí me lo hicieron varias veces, especialmente en la programación de videojuegos, la modalidad de... Bueno, es cierto igual que el ownership suele ser una excusa para justamente explotar a los trabajadores. Yo igual creo que hay un equilibrio. O sea, esto que mencionaban, por ejemplo, de la participación en las ganancias, hay muchas empresas que hacen cosas de ese estilo. Algunas lo hacen de una manera muy mala, digamos, que es por ejemplo, el tema de los bonos de performance. Supuestamente son justamente un incentivo para que tomes ownership y es supuestamente si nos va bien te vas a ganar más plata. Eso igual muchas veces resulta insuficiente y para mí no es la herramienta adecuada, pero sí hay empresas, por ejemplo, que reparten acciones, que por ejemplo te pagan con parte de acciones. Eso no es común acá en Argentina, pero hay empresas que lo hacen. Sin embargo, eso por ejemplo, llevaría a que si estás trabajando en una consultora, en un proyecto para un cliente, te va a costar muchísimo más tomar ownership de ese proyecto, porque justamente no hay manera de que participes de las ganancias del cliente, salvo que haya una especie de indirección en ese... Pero bueno, no sé, yo eso hasta ahora no lo vi. Para mí, igual intrínsecamente, el ownership no es algo malo, sobre todo si surge de uno. O sea, es cierto que es algo artificial, si se quiere. O sea, cuando de repente lo tratan de usar para explotarte, está muy mal. Pero si a vos te hace feliz tu trabajo y por eso querés trabajar más,
no necesariamente es algo malo. Es cierto que cuando uno se involucra mucho, después puede pasar que se toman decisiones que a uno no le gustan y eso lo afecta mucho. Pero bueno, creo que vale la pena ese momento en donde justamente estás contento y te sentís motivado por hacer tu trabajo y hacerlo de la mejor manera. Y el hecho de no saber manejar el bajón que viene después con las decisiones malas, creo que tiene más que ver con una cuestión propia que o sea, debería ser capaz de desprenderme de mi ownership y me está costando eso. O sea, en el momento en que vi que se tomaron malas decisiones, yo debería ser capaz de decir, bueno, es lo que hay, o sea, y bajar inmediatamente mi nivel de compromiso, o sea, qué sé yo. Obviamente siempre estamos hablando dentro de un parámetro de mantener tus mínimas responsabilidades, ¿no? Nadie dice descuidar tus responsabilidades, sino, bueno, dejar de dar el extra que uno da cuando se siente entusiasmado e involucrado en un proyecto. Y bueno, eso. Bueno, a mí se me disparan varias cosas, ¿no? Esto de cómo lográs construir ese ownership, ¿sí? A mí no me parece que sea necesariamente malo, sí me parece que como todo, lamentablemente, en sistemas y en muchos lados, hay mucho humo, ¿no? Y como que de golpe agarran algo y es como, ay, lo has arruinado, ahora ya no sé si confío tanto en esto. Y la verdad es que para mí todas las respuestas que se me ocurren no pasan por decisiones técnicas. O sea, para mí lo que te mueve la balanza es la gente, ¿no? Algo igual, o sea, yo tengo por ahí un perfil muy, muy basado en la gente. Por algo trabajo donde trabajo y elijo los proyectos que elijo. Y si vos me preguntás si ya prefiero arrancar un proyecto de cero o prefiero ir a un proyecto existente, yo creo que depende con quién, ¿no? Siempre se preguntaría con quién trabajaría. Y la verdad es que eso me importa más que el resto de las cosas. Y otra cosa también, ¿no? Lo que sí me parece muy importante reconocer es que no es lo mismo el esfuerzo que uno necesita para empezar un proyecto de cero y el skill que tenés que tener que para contribuir en un proyecto existente, ¿no? Porque si yo para contribuir en un proyecto que ya tiene un montón de decisiones tomadas, podrá ser molesto, el setup podrá ser terrible, para que yo pueda levantar el entorno tendré que abrir 25 tickets a una VM virtual y que me podrían pasar millones de cosas tremendas y necesitar hasta incluso que me vengan a bajar una imagen a mi PC porque es imposible instalar el ambiente y putearé y diré un montón de cosas. Necesito un skill X para contribuir a lo que ya están dando. Y cuando tengo que arrancar de cero y empezar tomando un montón de decisiones que uno se olvida muchas veces que alguien las tuvo que tomar, y yo pienso que te lleva como algo como tipo X al cubo, ¿no? Por lo menos, de la dificultad y de las cosas que tenés que ir sorteando. Sí, yendo por el tema de los skills necesarios, empezando un proyecto, integrándote a un proyecto, para mí pasa que se cruzan un poco los roles. A veces cuando uno piensa en empezar un proyecto desde cero, está pensando en realidad en voy a hacer un proyecto para mí, yo solo, que no es lo mismo que empezar un proyecto desde cero en un equipo grande, porque obviamente vos tenés que resolver un montón de cosas. Si hablamos de empezar un proyecto desde cero, desde el desarrollo, en donde ya las decisiones de arquitectura se tomaron, o donde ya hay alguien preocupado por de dónde sale la guita para pagar los servidores y cosas por el estilo, en realidad el conjunto de skills son, creo, bastante parecidos. Hay algo de saber adecuarse a los cambios, a lidiar con esta duda técnica, saber tener otra interacción, justamente porque no estás solo en el proyecto. Pero también pasa que, bueno, por lo menos es mi experiencia, que eventualmente uno se cansa de cualquier cosa que estés haciendo. Vos podés trabajar en una tecnología súper excitante al principio y después de unos años de trabajar en eso, capaz querés cambiar. La 15ª aplicación de banco que haces, es muy difícil encontrar algo excitante para hacer ahí. Podés buscarte la vuelta, podés probar algún framework, podés probar alguna tecnología, pero eventualmente las cosas se van poniendo viejas. Y para mí la diferencia en ownership que podés tener en un proyecto nuevo es que muchas veces el proyecto nuevo lo haces porque querés. Estamos acostumbrados a pensar el proyecto nuevo como una cosa que, bueno, voy a hacer esto porque me pinta. Y bueno, claro, ya estás con ganas. Nadie te tiene que dar ganas de hacer eso, nadie te tiene que involucrar. Vos
ya venís con el impulso por afuera del proyecto y eso mantiene vivo todo. A mí me ha pasado cantidad de veces de decir, ¿cómo se resolverá este problema? Un ejemplo concreto, ¿cómo se generarán mapas 3D de forma aleatoria? ¿Cómo se maneja? Dice, podemos hacer una aplicación que genere mapas y después podemos imprimir y exportarla para usarla en tales juegos y todo. Y cuando resolviste el problema, en realidad decís, bueno, y ahora todo lo que queda de ahora en adelante ya no me interesa. Y capaz que el proyecto muere ahí. Y ese es otro factor importante para mí, que es que es mucho más fácil empezar un proyecto que terminarlo. Y cuando uno está en un proyecto ya empezado, meterte en un proyecto empezado es mucho más fácil porque tenés a otra gente alrededor que ya hizo ese empuje, que ya está viendo hacia dónde va el proyecto. Y a veces cuando estás arrancando un proyecto desde cero, el proyecto cambia 3 veces antes de que vos apretes la primera tecla. Pasa que ya algunas decisiones, algunas experiencias en el proyecto ya se tuvieron, algunas discusiones ya se pusieron viejas, y ahí también hay algún tipo de skill. El skill de poder mirar el contexto y poder elegir las peleas que uno quiere tener. Porque cuando estás solo tomando decisiones, todas las discusiones son con vos mismo. A veces es muy difícil eso, y en un proyecto que ya está empezado, es importante no agarrarte de trompadas por cada pequeña cosa, porque seguramente hay 1.000.000 de cosas por las que te vas a querer pelear. Bueno, o sea, yo quería decir algo respecto de eso, que es que me parece importante que uno siempre por lo general lo que dice es cómo me encantaría tirar todo esto a la mierda, escoles, y hacer este proyecto de nuevo, cómo me encantaría volver a tomar estas decisiones que a mí no me gustan, y en un proyecto que yo empiece de cero, que yo decida todo. Y claro, lo que te termina pasando es que empezar un proyecto desde cero te requiere un montón de decisiones que vos no sabías que tenías que tomar. Incluso a mí me había pasado de trabajar con TypeScript y siguiendo una forma de trabajar que había propuesto otra persona en un proyecto ya empezado, y cuando tuve que hacer el mío, volví a tomar esas decisiones. Solo requirió un segundito del Rust para que me dijera, che, esto no está bueno. Tenés razón, esto se transformó demasiado rápido en deuda técnica. Y eso es un problema sobre empezar un proyecto nuevo. Y después, sobre el ownership, a mí me parece que hace un momento me refería a bueno, dame plata o dame responsabilidad si querés que yo me comprometa o me involucre con esto. Pero no necesariamente. Quería dar un ejemplo en un lugar donde yo había trabajado. Me pasaba que yo me había querido ir porque no me interesaba demasiado el objetivo de la organización. Y me pasó que me pasé ahora al lugar donde estoy trabajando ahora, que me gusta mucho porque estoy enseñando a programar a chicos, estoy creando programas y creando, pero programas de los educativos, digamos, para enseñar a programar, y estoy mucho más contento con el objetivo a pesar de no tener ni responsabilidad ni demasiada participación sobre las decisiones generales, ¿no? Llevo a cargo la aplicación, pero bueno, por ahí. No más que eso. Y me pasa de encontrarme con gente que trabaja en el otro lugar en donde yo trabajaba, que me había ido, y se habían encontrado con que ellos estaban, por ejemplo, muy contentos con el nivel técnico de las soluciones a los problemas re difíciles que habían podido resolver. Habían podido armar sus propias aplicaciones con su propia arquitectura que había resuelto un problema muy difícil. Y está muy bueno eso. El ownership se puede lograr de otras formas también. Para mí, una cosa que hay que tener en cuenta también es que somos una disciplina bastante extraña. Somos una disciplina que incluye un montón de laburo repetido, rutinario, burocrático, pero también es algo que en muchas oportunidades tiene una exigencia, si querés, entre comillas, intelectual, o un desafío que puede ser estimulante o interesante. Y también alguien podría decir hasta un lado medianamente artístico, si querés. Más en algunos proyectos o con algunos enfoques que otros, pero como que se juntan varias cosas y termina siendo algo entre un arte y una ciencia y una actividad de fin de semana. Y lo que pasa con eso es que no siempre es fácil mantenerse motivado, porque a veces te toca la parte que no te gusta. Pero también, qué loco cómo alguien podría mirar esto y decir qué malcriados que estamos, qué problemas de primer mundo que tenemos. El señorito cobra su sueldo, pero además quiere ser feliz en el trabajo.
hay gente que tiene que trabajar de 9 a 6 y luego tiene que ser feliz en su casa. No sé si me pondría tan exigente ya a esta altura. Tuve una etapa en la que yo quería encontrar un trabajo que yo disfrutara y que pudiera ser bien y rápido y que sea útil. Y eventualmente también ahí tenés que hacer alguna concesión, tal vez, o por lo menos yo tuve que hacerla, ojalá el resto de la gente tenga más suerte. Y a veces decidís, bueno, yo voy a trabajar de esto, voy a comprometerme a nivel profesional porque quiero sentirme orgulloso de mi trabajo y quiero que nadie nunca me venga con un GitHub que me avergüence. Y luego voy a usar las tecnologías que me divierten y hacer las cosas que me estimulan en mi casa. Así que eso, yo me estimulo en mi casa, no como Alfredo, que se estimula en el trabajo. Yo concluiría que no podés tomar una postura demasiado extremista con ninguno de los dos enfoques. Vos no podés ser una persona que se niega rotundamente a involucrarse en un proyecto nuevo porque no le gusta cómo las cosas están hechas. No podés agarrar y decir, faltan 2 ladrillos, se cancela el hospital. Y no podés tampoco vivir en un mundo en donde solamente empezás proyectos y nunca los cerrás, porque tarde o temprano cualquier cosa que construyas vos o a la que te incorpores, el objetivo sería que llegue a algún puerto, que se use, darle alguna utilidad. Entonces es importante que haya algún tipo de balance. Es importante que vos puedas agarrar un proyecto que tiene alguna dificultad y entender que es parte de hacer sistemas, que un sistema siempre está en algún pequeño grado roto y que tu trabajo es ir evolucionando eso. Y de alguna manera también es realmente muy difícil empezar de cero un proyecto que no es un hola mundo, porque en algún punto vos vas a agarrar y vas a decir, necesito resolver este problema, voy a usar una librería, voy a usar una dependencia, y capaz esa dependencia tomó decisiones que a vos no te convencen, y capaz no hay otra cosa disponible en esta tecnología, o capaz eso te fuerza la mano para ir por una tecnología en lugar de otra. Entonces a veces podés arrancar un proyecto ya con cosas que no te gustan, a veces solo pasa, y de alguna manera eso es parte del trabajo de todos los días. Me gusta esto que dice Nico, y justamente me encanta esto que estás diciendo de cuando uno arranca un proyecto y se lo arranqué de cero, decido todo. La verdad es que vos no arrancás realmente de cero, porque usás cosas que ya existen y muchas veces vos mismo te tenés que convertir por usar cosas demasiado nuevas o por lo que sea, porque tenés algo súper especial, como en la persona que mantiene una herramienta preexistente de otro. Y me parece súper interesante justamente esto de los prejuicios que tenemos, de que siempre empezar algo de cero va a ser mejor. Y realmente me parece que es un prejuicio. Yo me quedo con... Prefiero elegir con quién trabajar, que justamente va a ser mi decisión en... ¿Voy a ser yo la primera persona que ponga el primer commit o va a ser alguien más? Sí, básicamente eso se traduce en elegir las batallas, que es algo que en realidad vale la pena para muchas cosas. O sea, cuando empezás un proyecto de cero también tenés que elegir tus batallas, pero obviamente con otro criterio, que es básicamente... ¿Dónde pongo mis esfuerzos para lograr el resultado esperado sin justamente que pase como vos decís, que de repente el proyecto no se termina? O sea, quizás si elijo las batallas incorrectas al empezar un proyecto de cero, el proyecto va a avanzar, pero no va a terminar. En cambio, si elijo las batallas incorrectas en un proyecto ya empezado, el problema que voy a tener voy a estar lidiando con un montón de pequeñas cosas y voy a sentirme sobrepasado. En definitiva, los proyectos de cero y los proyectos ya empezados, digamos, la experiencia al entrar a uno o al otro es distinta. Y sobre todo también, bueno, terminan siendo necesarios distintos skills, ¿no? Como ya estuvimos hablando. En definitiva, está bueno haber pasado por ambas experiencias y sentir que uno está preparado, digamos, para enfrentar los distintos desafíos que puede implicar eso. Si quieren comunicarse con nosotros, nos pueden escribir a pojoinada@ucbar.org o también con el hashtag pojoinadapodcast en Instagram o en Twitter.